Hola, bienvenidos a nuestro canal y quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal personal David Escarpeta Oficial. Ahí vas a encontrar más contenidos. Muchas personas preguntan, ¿dónde puedo encontrar más contenidos? Vas a ir a David Escarpeta Oficial, te vas a suscribir y vamos a tener un contacto también más personal y va a ser un tiempo chévere el que vas a tener unido conmigo en este canal de David Escarpeta Oficial. Pero al mismo tiempo hay personas que no solamente ven predicaciones, mensajes, sino que también les encanta escuchar. Y hay una herramienta que se llama Spotify y nuestras predicaciones y pensamientos estaremos subiéndolos ahora en Spotify. Así es, están disponibles. Así que ahora mismo baja mis predicaciones o puedes bajar también mis pensamientos. Estoy mandando también pensamientos cortos que los puedes reenviar a tus amistades y a mucha gente para que puedan seguir escuchando y que la palabra de Dios siga corriendo. Gracias por hacer parte de nosotros y de esta visión tan hermosa. Te bendigo. Muchas pruebas, muchas aflicciones, sin un porqué. Pero hay algo que está siendo probado dentro de nosotros, y esto es nuestra fe. Grace Español presenta su nueva serie, Indestructible, basado en las cartas del apóstol Pedro. Domingo 11 de abril al domingo 9 de mayo a las 2 de la tarde. Indestructible, porque eres escogido, estás siendo preparado. Abramos la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 5. Tome su Biblia, tome su dispositivo, si bien lo tiene. Gracias, muchachos. Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer 11 versículos. Hoy es el último día de nuestra serie Indestructible. ¿A cuántos les ha bendecido esta serie que hemos tenido? ¿A cuántos? ¿Cuántos les ha bendecido la carta del apóstol Pedro? ¿Cuántos les ha bendecido? A mí me ha bendecido demasiado. Hay un amigo predicador que se llama Rubén Hernández que él dice hasta las medias. A mí me ha bendecido hasta las medias esta serie. Y hoy es nuestra última porque ya llevamos 5 capítulos. Se han portado muy bien ustedes y hemos aprendido mucho. Recuerde que hay una guía que usted la puede descargar durante la semana para que usted también estudie la palabra del Señor. La puede encontrar en nuestra página web, iglesiagrace.com, y todos los días en nuestro tiempo con Dios estamos llevando a cabo la guía. Pero hoy, en nuestro último día de esta serie, vamos a Primera de Pedro capítulo 5, leemos desde el versículo 1 en adelante. A los ancianos entre ustedes les exhorto, yo anciano también con ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Apacienten el rebaño o pastoreen el rebaño o la grey de Dios que está a su cargo, cuidándolo no por fuerza sino de buena voluntad según Dios, no por ganancias deshonestas sino de corazón, no como teniendo señorío sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplos para el rebaño o para la grey. Y al aparecer el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, recibirán la inmarchitable, la limpia corona de gloria. Asimismo, ahora le habla a los jóvenes. Ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos y revístanse todos ¿de qué? De humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero alguien diga esa palabra para su vida, pero da gracia a los humildes. Luego sigue diciendo, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Me encanta esto que sigue. Echen sobre Él toda su ansiedad. Alguien diga eso, porque Él tiene cuidado de ustedes. Wow. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanlo, al cual resistan, estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo no solo en ustedes, sino entre los hermanos de todo el mundo. Leamos el último versículo. Mas el Dios de toda gracia, o en esta versión que lo tengo en las pantallas, mire esta versión que tengo en las pantallas, y cuando haya padecido por un poco de tiempo, fuerte, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús,
Él mismo los restaurará, amén, los afirmará, amén, los fortalecerá y los establecerá. A Él sea el dominio por los siglos, amén. Da un grito de júbilo si quieres escuchar palabra y te puedes sentar. El apóstol Pedro se conoce como el apóstol de la esperanza. El propósito que tenía el apóstol Pedro al escribir esta carta es traer esperanza a la iglesia que estaba en Asia Menor. Recuerden que esto está sucediendo después de que Jesucristo va al cielo. Algunas décadas después, el apóstol Pedro se encuentra en Babilonia y desde Babilonia le escribe esta carta a la iglesia que está esparcida. Esta es una carta para toda la iglesia, tanto los judíos como los no judíos. ¿Y por qué Pedro tiene que traerle esta palabra de esperanza a la iglesia? Dígame por qué. No, pregúntame usted por qué. Gracias, me gusta eso. ¿Por qué, pastor? Porque la iglesia estaba enfrentando una persecución. En ese tiempo era Nerón el que estaba dominando sobre el imperio. Y sucedió algo muy interesante, y es que Roma se incendió. Fue prendida a fuego. No sé si hay una foto por ahí. Y cuando Roma estaba encendida en fuego, Nerón tenía que echarle la culpa a alguien. El mejor pueblo para echarle la culpa eran los cristianos. ¿Por qué los cristianos? Porque en esa época todo el mundo reconocía que el César era Dios. Pero obviamente los creyentes no iban a aceptarlo, porque para nosotros Jesucristo es el Señor, no es el César. Entonces la sociedad miraba a los creyentes como rebeldes. Entonces para Nerón fue fácil decir: los cristianos incendiaron la ciudad por su rebelión hacia las autoridades. Eso desató una persecución de muerte, de asesinatos y de terribles cosas que sucedieron durante muchos años en contra de los creyentes. Entonces los creyentes estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos, estaban rodeados de enemigos, estaban bajo una persecución muy fuerte, de tal manera que el apóstol Pedro tiene que traer una palabra de esperanza para la iglesia. Y les estaba diciendo a ellos: chicos, soporten la prueba, porque la prueba no solamente es para probar su fidelidad, sino su fe. Esa fe será indestructible. Por eso la serie que nosotros hemos tenido le hemos llamado Indestructible, hablando acerca de que así como ellos tenían pruebas, obviamente las que nosotros tenemos hoy en día no se igualan, no son al mismo nivel, pero también el principio es el mismo. Y es que así como en medio de las pruebas que ellos sufrieron y su persecución que vivieron, la fe de ellos fue probada y fue fortalecida y fue una fe indestructible, así también nosotros en los avatares de la vida, nuestra fe también se hace indestructible. Entonces el apóstol Pedro en este capítulo 5, al terminar esta primera carta, les da un menú muy bonito, les da unos principios increíbles a la iglesia para que ellos puedan estar fuertes en la opresión que se les venía. Y me llaman la atención algunos textos, por ejemplo, que ya lo leímos. Empieza hablándole a los líderes de la iglesia, a los ancianos, no necesariamente ancianos en edad, sino aquellos que estaban liderando la iglesia. Y les dice: chicos, lideren la iglesia de corazón, no con fuerza, no con manipulación, no lo hagan como ejerciendo señorío sobre la gente. No como que tú eres el Dios y la gente tiene que adorarte. Y me preocupa mucho que hoy en día se ve mucha adulación a los hombres de Dios. Y muchos de nosotros, los hombres de Dios, somos dañados por la adulación de la gente. Entonces el apóstol Pedro nos ubica y nos dice: ustedes, hey muchachos, ustedes no son señores de la gente. Usted siempre me va a escuchar decirle una frase a usted: el Señor es mi pastor, pero el pastor no es mi Señor. Yo soy su pastor, pero el Señor me guarde de ejercer manipulación sobre sus vidas. Y hay pastores que cruzan la línea de la autoridad espiritual y se meten a controlarle la vida a la gente. Usted tiene que casarse con ella se tiene que casar con él, usted tiene que renunciar a ese trabajo, y le mueven la vida a la gente como si ellos los tomaran como piezas de ajedrez. Ustedes no son piezas de ajedrez, ustedes son el rebaño del Señor que Dios ha puesto bajo mi cargo y bajo nuestro cargo como pastores, para guiarlos a Cristo y no hacia nosotros. Eso es súper importante.
Entonces el apóstol Pedro le habla a los líderes y le dice: mucho cuidado como tú tratas a la iglesia, porque si la tratas bien, llegará el príncipe de los... Yo soy pastor, pero hay un príncipe de pastores que es Jesucristo. Él dijo: yo soy el pastor, y así como yo soy su pastor, yo tengo mi pastor. Todos tenemos nuestro pastor, el Señor Jesucristo. Pero luego le habla a los jóvenes, no solamente jóvenes en edad, pero también a los jóvenes espirituales. En otras palabras, mira el balance que hace Pedro. Le dice a los líderes, a nosotros: hey, pastoreen bien la iglesia. No lo hagan de mala gana, no lo hagan de fuerza, hágalo de corazón y de buena voluntad. Pero también le dice a la iglesia: hey, déjese pastorear. Porque hay buenos pastores pero malas ovejas. ¿Y quién es para que me diga lo que tengo que decir? Mejor me voy para la otra y me voy para la otra. Y no se dejan pastorear. Entonces el apóstol Pedro trae un balance y dice: quiero que pastoreen bien a la Grey, y Grey, déjese pastorear. Pero luego termina diciendo: sométanse los unos a los otros. Wow. Y hay algo que necesitamos para aprender a someternos, y se llama la humildad. Por eso luego viene Pedro y dice: sean humildes, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia. ¿Usted quiere que se le abran puertas? Revístase de humildad. ¿Usted quiere que Dios lo exalte y lo lleve más arriba? Revístase de humildad. Entonces el apóstol Pedro menciona 3 principios y 3 palabras que yo quiero enseñarle hoy. Ahorita le voy a dar el título de este mensaje. La primera es ubicación. Lo que el apóstol Pedro dice: en primer lugar, manténganse bien ubicados. Y quiero que leamos ese primer principio. Léalo conmigo, 1, 2, 3. Manténganse bien ubicados. Más fuerte, dígalo: manténganse bien ubicados. Vamos a primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Vamos a leerlo. Empieza diciendo: humíllense. Diga esa frase, esa palabra, perdón, humíllense. Esa palabra humíllense es el griego tapeinoo. Tapeinoo, no sé si ha escuchado la palabra tapete. Tapete, en México se le dice carpeta, ¿verdad? Esta carpeta. Pero la palabra literal del diccionario es tapete. Me llama la atención que esa palabra tapeinoo es la palabra tapete o carpeta. No de carpeta, sino de carpeta del piso. ¿Por qué? Porque el humillarse, escúcheme bien, el humillarse es una cuestión de ubicar el corazón, de bajar el orgullo y ponerlo en el punto más bajo. ¿Tiene sentido acá? Lo que Pedro está diciendo, humíllense, sean como el tapete. Ahora, alguien puede decir: ¿tapete yo? ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo me pisotee? No se trata de eso. Se trata de no creerme más de lo que soy. Se trata de bajarme bajito, bajito, bajito. Hágase, diga bajito, bajito, bajito. Qué curiosidad que la palabra tapete viene de la palabra humildad. Entonces, cuando usted ve a su marido medio orgulloso, dígale: mira la carpeta, papito, tapeinoo, y póngalo a trapear, póngalo a mapear, póngalo a aspirar. Porque a uno, muchas veces Dios permite experiencias duras para tratar con el orgullo. Pero Pedro dice: humíllense, es decir, la humillación es un acto de voluntad mía. Escucha, cuando tú no te humillas, otro te va a humillar. Y cuando otro te humilla, es más difícil. Entonces mejor uno humillarse a sí mismo para que a uno no le afecten las humillaciones de otros. Jesucristo mismo, Él se humilló. Por eso cuando a Él le ofendían, porque ya estaba, Él mismo se humilló. Entonces bájense, diga conmigo: me voy a bajar. Luego dice: humíllense bajo la mano, bajo la poderosa mano. Entonces lo que está diciendo el apóstol acá es: métanse. Davidcito Domínguez, ayúdame aquí, David, ven. Métanse. David va a representar a Dios. Dios es mi autoridad máxima, y lo llamé a él porque él es un poquito más gruesito que yo, y me puedo meter debajo de él. Haga así, usted representa a Dios, exacto. Entonces lo que el apóstol Pedro dice: humíllense, ubíquense, métanse debajo de la poderosa mano del Señor, y Él mismo los exaltará cuando fuere tiempo. Gracias, David. Eso es lo que Dios le habla a nosotros hoy, y nos dice: mi hijo,
ubíquese, métase bajo mi cobertura, métase, tape y no, hágase bajito, déjese enseñar. Y luego en el versículo 7 dice: echen sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes. Cuando yo estoy bajo la mano poderosa esto está bonito, cuando estoy bajo la poderosa mano de Dios, me siento cuidado por Dios. ¿Sabe por qué mucha gente no se siente cuidada por Dios? Porque no está ubicada bajo la soberanía de Dios. Quiero que entiendas esto. Hoy en la mañana, cuando fui a visitar a Glorita, que perdió a su esposo, ella lloraba, pero tenía una paz en su corazón. Y yo vi que ahí había una mujer que estaba sometida a la voluntad de Dios. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, tienes paz de que Él está cuidando de ti. Por eso el apóstol Pedro nos dice: una vez que se han ubicado, que han hecho tapeinoó, que se han metido bajo la mano de Dios, entonces echen sobre él. Y me llamó atención esa palabra echar. Es la palabra, ese es un nombre muy bonito para que se lo ponga a su hijo. Epirripto. Epirripto es carpeta, mi amor, por si tenemos el quinto. Epirripto. ¿Qué dice? Tirar encima de alguien. No sé a quién le ha pasado que usted lleva mucho peso y lo lleva, y viene alguien más fuerte que usted, y usted, y menos mal vino, y usted tiene ese peso y lo tira sobre esa persona. Hay algo que tienen, por ejemplo, los gringos, que es muy peculiar en ellos, y es de que ellos no se dejan ayudar. Yo he visto, por ejemplo, gringos que llevan 4 cajas así, las venas las tienen acá, y uno le dice: "Can I help you?" Y dice: "No, thank you." No sé qué le pasa. Pero el hispano no es así. Sí, por favor, y ¡fum! Y se lo tira uno a la otra persona. Eso es lo que dice Pedro. Todas esas ansiedades, échenlas, tírenlas. Literalmente es tirar encima de alguien. Y cuando yo estuve orando sobre ese pasaje, yo pude ver el texto cuando Jesucristo dijo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Echen su yugo sobre mí y tomen el mío. Qué hermoso es Jesucristo, que nos dice: dame eso, esa ansiedad no te corresponde, tírala. Y alguien tiene que en esta tarde decir: yo decido tirar la ansiedad, yo decido literalmente echarla, sacarla fuera de mí, tirarla. No la estoy tirando al vacío, la estoy tirando sobre alguien que cuida de mí. Y termina diciendo: porque Él tiene cuidado de ustedes. Wow, qué bonito esto. Mira, una de las cosas con que el enemigo usa para destruirnos es diciéndonos: Dios no está cuidando de ti. ¿Tú crees? Ay, que yo a mi pastor. ¿Cuál pastor? Muéstrame su pastor. Usted está solo, abandonado. Pero realmente el cuidado de Dios es tan fuerte que muchas veces nosotros, sin saberlo, Él está cargándonos literal. Y no sé a quién le ha pasado que cuando pasas la prueba te diste cuenta que fue Dios quien te sustentó y tú no lo veías. Como las 4 huellas en la arena. Muchos han escuchado esa historia. Iban 4 huellas en la arena. Iba un hombre caminando con Dios al lado. Es una ilustración. Y luego él vio que solo de 4 quedaban 2 huellas. Y él dijo: solamente estoy caminando yo solo. Dios se fue y me dejó solo. Pero escucha la voz de Dios y le dice: esas 2 huellas no son las tuyas, son las mías, porque te estoy cargando yo a ti. Ese es el cuidado que Dios tiene con nosotros. Alguien levante su mano y diga: Dios cuida de mí. Hay una canción de Dani Berríos que me gusta mucho. Dice: Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Qué bonito es esto. Si usted lo cree y es una verdad, vamos, denle un aplauso, un fuerte gloria a Dios. Entonces, lo que yo tengo que hacer es ubicarme. Diga conmigo: es cuestión de ubicación.
Mire, cuando usted está ubicado en el lugar correcto, y déjeme decirlo así, en la iglesia correcta donde le dan palabra sana, mire, no busque en una iglesia solo donde le den palmadas en la espalda. No busque una iglesia porque ahí sí me cuidan, ahí me siento importante. Lo primero que usted tiene que buscar en una iglesia es el tipo de palabra que le dan. Si es la palabra de Dios, la palabra, lo llevan a la palabra, no que se le ocurre cualquier cosa al pastor, sino que trae la palabra, la doctrina, la palabra del Señor y que predican a Cristo, ese es un buen lugar. Entonces cuando yo estoy en un buen lugar y cuando estoy en la voluntad de Dios, que venga lo que venga, Dios cuidará de mí. Diga conmigo, es cuestión de ubicación. La segunda cosa que dice, que nos enseña Pedro es esta: manténganse bien ubicados. Lo segundo, manténganse bien enfocados. Lo primero era manténganse bien ubicados. Lo segundo es manténganse bien enfocados. Enfoque. Y eso está en el versículo 8. Vamos a leerlo. Sean sobrios y velen. Diga esa frase conmigo: sean sobrios y velen. Esa palabra sobrio es la palabra mantenerse alerta. ¿Mantenerse qué? Alerta. Yo me tomé la segunda dosis de la Pfizer hace como, me la puse. Y me dio risa porque hice toda la fila como 4 horas porque ahora es sin appointment. Ahora, respeto a los que no se la quieren poner, no estoy diciendo que está mal, y también respeto a los que se la ponen, no estoy diciendo, porque algunos satanizan la vacuna y otros la idolatran, ¿no? Entonces es más bien un asunto de prudencia, digo yo. Hice mi fila de 4 horas, me esperé, y cuando estaba ahí, no me pelaron, ni me pelaron, o sea, no me pusieron cuidado, y vacunaron al carro de atrás y al carro de atrás, y todo el mundo pitándome, apure. Y yo dije: Señor, será una señal tuya que no me vacunen. Y entonces yo dije: no, pero ¿a qué vino a perder 5 horas? Ya estaba ahí yo metido, ya desesperado, ya hablando en lengua, ya no sabía qué hacer. Cuando saco el brazo y le hago a la persona así, me mira, y yo le dije: ¿qué onda? La number 2. Y vino y tal, y me puso la vacuna y tal, y cuando salí, ¿qué tiene que ver con lo que le estaba diciendo? Se me olvidó. Ya. Perdón, me acordé de la fila y se me olvidó. No, de estar alerta. Entonces recuerdo que a mí no me dio ningún síntoma y llegué a mi casa y mi esposa cada 20 ¿estás bien? Mirando si me salía otra cabeza, no sé. Y yo: no, yo estoy bien. Y pasó el tiempo y tal. Y como a eso de las 8 de la noche estábamos viendo un partido de básquetbol con mi hijo, que nos gusta todos los deportes en la casa, lo vemos. Y estaba bueno el juego, pero como a medio juego los ojos empezaron a hacerme así. Y yo: ¿qué es lo que me está pasando? Yo no me he tomado ni una, mire, por esta que no he tomado. Y los ojos me empezaron a dar vueltas y el cuerpo me empezó a hacer así. Yo dije: Padre de la gloria, perdóname, Señor. Hermano, fue la noche que cayó la tormenta, ¿se acuerda? Una tormenta terrible. Hermanos, yo escuchaba por allá, y escuchaba que mi mujer: baje los colchonetas. Y escuchaba, y mi muchacho, y yo estaba así, no me levanté. Y al otro día mi mujer: se puede caer la casa y usted, mejor dicho, ni se despabila. Yo le dije: pero mujer, no es culpa mía esa bendita Pfizer que me puse a tomar. ¿Por qué les digo esto? Porque en lo espiritual hay gente así. Pero la vacuna que te has tomado es la del pecado, y te adormece, te enceguece, te deja sin fuerzas. Y cuando vienes y escuchas la palabra de Dios, estás así. Por eso el apóstol Pedro nos dice: sean sobrios. ¿Y qué? Y velen. Ahora, ¿quién escribe esto, amado? ¿Quién escribió esto? Pedro, diga ese nombre. ¿Usted se acuerda cuando Jesucristo llevó a Pedro, Juan y Jacobo al monte Getsemaní y le dijo: velad y orad para que no caigan en tentación? Jesucristo se fue a orar, y Pedro, el que escribe esta carta, años antes está. Viene Jesucristo: ¡hey, Pedro! ¿Qué pasó?
¿no has podido ni siquiera velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y vuelve y le dice lo mismo, y ora otra vez. Y Pedro ve que Jesucristo se vuelve otra vez, 3 veces. A la tercera ya le digo, ya es así. Inmediatamente vinieron los enemigos, los soldados romanos, a tomar a Jesucristo preso. Y el que estaba dormido, Pedro, sacó la espada a Malco y le fue a volar a la cabeza. Pero como este era soldado, tenía reflejos. ¡Uy, quieto! Y ¡pum!, le cortó la oreja. Por eso Pedro fue el primer torero que hubo en la Biblia. Le cortó una oreja. Viene y le corta la oreja, y la oreja así. Y Jesucristo le dice: Pedro, guarda esa espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Y viene y se la pone otra vez. Pero ahora Pedro está diciendo acá: sean sobrios y velen. ¿Por qué? Porque aprendió. Porque supo las consecuencias de no estar velando. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando usted está dormido espiritualmente y llega el enemigo, la prueba, usted termina cometiendo locuras. Pero el que está sobrio y está atento discierne los momentos. Y yo he venido a profetizar sobre usted que su espíritu estará despierto, y usted discernirá los tiempos, las sazones, y usted entrará en las puertas correctas y saldrá por las puertas. Alguien reciba esa palabra, y usted caminará en sabiduría, en entendimiento, y el enemigo no lo va a poder destruir. Alguien diga amén a eso. Dice: porque su enemigo, diga mi enemigo. Mi enemigo, ponme el versículo por favor. Dice: porque vuestro adversario, es decir, su adversario. Alguna mujer tiene que entender que su adversario no es su esposo. Viene Pedro y lo deja claramente y le dice: iglesia, tienes un adversario. Esa palabra adversario significa oponente. Y el griego original de esta palabra adversario es la palabra archienemigo. ¿Alguno ha escuchado esa palabra archienemigo? Se usa mucho en las películas. Ahí viene mi archienemiga. ¿Se acuerdan? El archienemigo. ¿Qué significa el archienemigo? Quiero 4 personas ya en el stage. 4, 1, 2, 3, 4. Padre, Señor, ¿dónde están esos hombres? ¿Dónde están esos hombres strong? Eso viene, este lado hay unción. Aquí no fluye nada, pero aquí está ya están los 4. Venga, rápido. Usted es el diablo. Usted es el marido de la señora. Usted representa a la vecina chismosa. Y usted representa a la hermana de la iglesia que no se la aguanta a nadie. Aquí. El archienemigo es el primero en la fila. Levante la mano. Él es el archienemigo. Lo que Pedro está diciendo es: recuerda que tu adversario no son ellos, es el primero. Pero el que no está atento y no está bien enfocado, no mira a este enemigo. Mira es a este enemigo. Mira es a este enemigo. Y mira a este enemigo. Pero Pedro le habla a la iglesia, le dice: tu enemigo es Satanás. Él es el primer interesado en destruirte. Y muchas veces él va a usar a estos. Pero el hecho de que los esté usando a ellos no significa que ellos son Satanás. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro lo reconvino. Ahora es Satanás, venga, lo voy a convertir. Ahora usted es Pedro, ya va subiendo de categoría. Pedro lo llamó a Jesucristo y lo reconvino. Yo soy Jesús, lo reconvino. Y le dijo: ¿qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? No, que voy a morir. No, que voy a morir. Y que en la cruz, no. En la cruz, no. No, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué más le dijo? Dijo: no te da vergüenza, no te da pena, no te da lástima de ti mismo. Dígame eso. Sí, no te da vergüenza, no te da pena, no te da lástima de ti mismo. Miren lo que dijo Pedro. Y Jesús lo miró. ¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Porque no le estaba diciendo a Pedro, le estaba hablando a Satanás, que estaba usando su boca, los labios de Pedro. ¿Me entiende acá? Pero él no dijo: así, ¿cómo es que? No. Gracias, chicos, un aplauso a estos chicos. Ahora, mira, escucha. Cuando te mantienes enfocado, tus ojos espirituales están abiertos para discernir tu enemigo.
Y no tienes tienes el enemigo, es Satanás. Diga conmigo, es Satanás. No se destruyan los unos a los otros. No se destruyan. No sé a quién le ha pasado, porque a nosotros nos ha pasado en la casa, que el matrimonio empieza a discutir por otra tercera cosa que pasó. ¿Sí me explico? Algo pasó, un taco de no sé, y el marido, es que usted sí ve que, no, es que usted, y la casa incendiándose, pero es que usted, y las ratas metidas por todo. En vez de pisar ratas y sacarlas, nos peleamos entre nosotros. Mire cómo es el enemigo. El enemigo viene y tira la bomba y se va. Viene y pone las ratas y se va. Viene y se hace estragos y se va. Y nos deja a nosotros con los guantes agarrándonos a piñazos. Diga conmigo, tengo un enemigo. Y luego viene, ponme un versículo. Porque su adversario, diga esa palabra, fuerte. Ahora, alguien dice, diablo, y se imaginan como lo pintan, ¿verdad? Con la cola, con el tenedor. Soy el diablo, jaja. No, esta palabra diablo significa literalmente calumniador. ¿Qué significa? El que echa mentiras. Lo que pasa es que nosotros, como que, ay, diablo, esa palabra suena muy grande. Ay, no, terrible, qué miedo. Porque no tenemos la revelación de lo que es esa palabra. Esa palabra diablo es calumniador, el que inventa cosas. Y luego lo compara con algo y le dice, como león. Dígalo. Por eso el mensaje de hoy se llama, póngamelo, presa fácil. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Presa fácil. Deja la foto, por favor. Anda como león rugiente. Pedro da una imagen que en la palabra no se encuentra, hablando acerca de Satanás, porque uno siempre asocia al león como el león de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Pero por eso Pedro no dice anda el león rugiente, sino le pone como, o sea, lo compara con un león. No es que esté diciendo que el diablo es león, porque hay un solo león, el león de Judá, pero él actúa como león. Y mire lo que significa la palabra rugiente, que anda alrededor. Es la palabra peripateo. Esa palabra a mí me llamó mucho la atención. Diga esa palabra, es fácil de pronunciar, peripateo. O sea que cualquier cosa, si su esposo se porta mal, usted le dice, cuidado porque lo peripateo. Mire lo que significa esa palabra peripateo literal. Peri significa rodear. O sea que el diablo está. ¿Se acuerda cuando vino Satanás frente a Dios en el libro de Job capítulo 1? Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y él le dijo, de hacer peri, de rodear la tierra y merodearla. ¿Cómo hace el león? Iba a llamar a alguien que hiciera de león, pero sé que no van a hacer ese ridículo, entonces me lo toca hacer a mí. Estoy buscando en Grace Español una presa fácil, en Grace Online. Y empieza ¿a qué? A andar alrededor. Pero no solamente eso. Luego viene la palabra pateo, que de ahí viene la palabra ¿sí ve? Entonces, peripateo, una nueva en su léxico cristiano, que significa patear, pero significa destruir. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Ese es la palabra anda alrededor. Pero esto a mí me voló la cabeza. Pon el texto, por favor. Que anda como león rugiente, buscando a quién. Otra vez esa palabra. Ponme el griego, esa palabra devorar. Esa palabra es la palabra catapino. Yo me imaginé la palabra devorar como te voy a comer, te voy a comer. Así no pinta, es el león rugiente. Pero el griego original, esa palabra catapino, es la misma palabra que usa Moisés en el libro de Éxodo cuando dice que los ejércitos de Faraón quedaron bajo el agua. Y es la palabra ahogar. Y yo, ven acá. ¿Cómo es que el diablo anda como león rugiente haciendo
pateo, para que me ahogue. Y ahí me di cuenta que lo que quiso decir Pedro es esto: el diablo no te devora como tú piensas que él te devora. Él trae angustia para ahogarte con sus mentiras. Y te sientes como cuando a algunos les dio ese síntoma del COVID. ¿A cuánto les dio eso? Así. Y muchos en el espíritu están así porque Satanás se ha encargado de ahogarte. Y sientes que no hay salida, y sientes que no hay ningún lugar a donde correr, porque él viene a ahogarnos con sus argumentos y mentiras, porque es un engañador. Pero voy terminando. ¿Vamos bien o vamos mal? Como vamos bien, dijo el borracho, lo llevaban a la cárcel. Lo tercero entonces que nos da la salida. Nos dice, ok, como tienen un enemigo, primero manténganse bien ubicados. Segundo, manténganse bien enfocados. Tercero, dígalo. Vamos, fuerte, como si estuviera despierto. 1, 2, 3. Versículo, esto que le voy a... ¿Cuántos están despiertos? ¿Cuántos están despiertos aquí? Denle un aplauso si usted está despierto, porque ahora viene lo mejor. Ahora, alguien diga, alguien grite, ahora viene lo mejor. Vamos, mujeres, díganlo. 1, 2, 3. Esto está impresionante. Primera de Pedro 5:9. Ponme el texto. Dígalo. Y ni siquiera le llama a él, sino le dicen: ese tal por... ese mengano. Resistan al tal, estando firmes en la fe. Grite esa palabra, resistir. Muchos interpretan esta palabra de esta manera: resista, hermano, resista, que ya se va a ir, abra un ojo, ya se fue, no, resista más. No, eso no es lo que dice Pedro. Eso no significa esa palabra resistir. O como cuando alguien tiene un peso sobre, resista, hermano, resista. Yo, por ejemplo, que voy al gimnasio todos los días, ya voy en 250 libras en cada mano. ¿Duro resistir? Mentira, no se crean. Pero es como si usted una pesa que no está resistiendo. No, eso no es lo que está diciendo. A mí me voló la cabeza esto. El griego de esta palabra es la palabra ansistemi, que significa todo lo contrario de lo que uno piensa. Dígalo usted. Vamos, más fuerte. Contradecir, desmentir. Jesucristo es el ejemplo de cómo resistir al diablo. Dice que el Espíritu Santo lo impulsó al desierto por 40 días y estuvo en ayuno y en oración. ¿Se acuerdan? Y al 40 días estaba débil. ¿Y vino quién? El calumniador. ¿Y qué le respondió Jesucristo? Fuera. No. Ponme el versículo, ponme el texto bíblico, porque esto va a ser una revelación hermosa para muchos. El que es inteligente lo va a ver. Hay dos partes aquí en la respuesta de Jesús. La primera, más fuerte, dígalo. Pero dígaselo con autoridad. Vete, Satán. Dígaselo con autoridad. Ahora, esa frase no es para su marido. No es de que ahora, vete, Satán. No. Ya les hablé, el archienemigo es el primero, que es el Satanás. Dígalo. Ok. Hasta ahí muchos se quedan. Pastor, el diablo se me mete a la cara. Repréndalo. Vete, Satanás. Vete, Satanás. No. El diablo está ahí con los brazos cruzados. Te voy a adorar. Y dice, fuera, fuchi. No. Eso no es resistir al diablo. Jesucristo le dijo: aquí está la dinamita. Este es el poder de la resistencia. Vamos, léalo. Porque escrito está. Porque... No escucho. Más fuerte. Porque escrito está. El resistir a Satanás es una guerra de argumentos que ganaremos con la palabra de Dios, no con otra cosa. El resistir a Satanás es una guerra de argumentos que ganaremos con la palabra. Alguien diga, la palabra de Dios.
Por eso, léalo otra vez. 1, 2, 3. El resistir a Satanás es una guerra de argumentos que ganaremos con la palabra de Dios. Usted no la gana fuera porque ángel de mi guarda me dio el compañero. Ay, fuera porque el perro que ladra no. No, la palabra. La palabra. Escuche. Bueno, vamos al texto principal. Termino, paro o sigo. Escuche. Resistan al tal estando desde una posición. El problema de muchos es que no están firmes en la fe. ¿Y sabe por qué no están firmes en la fe? Porque no conocen la fe. ¿Qué es no conocer la fe? No conocen la palabra. Y yo no puedo estar parado en algo que no conozco. Por eso Pedro, no dice resístanlo. Él dice no, resístanlo estando. Esa palabra es un presente continuo. Hoy estoy parado en la fe, mañana estoy parado en la fe, el martes estoy parado en la fe, el miércoles estoy parado en la fe. Y parado sobre la fe de la palabra de Cristo es donde lo voy a destruir. Y la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra. Déjeme decirle esta tristeza. El arma más efectiva que usa Satanás es la ignorancia. Dígalo. Y hay una característica de los incrédulos y es la ignorancia. El incrédulo no cree porque es ignorante. Con todo respeto, no es que sea ignorante de las cosas de la vida, sino que es ignorante de las cosas más importantes de la vida, que son las cosas espirituales. Y el enemigo es feliz de que usted no conozca la palabra. Míreme a los ojos. Él es feliz de que usted no preste atención a la predicación. Él es feliz que usted esté allá cabeceando. Venga, pastor, venga. ¿Por qué no viene? Él es feliz que usted esté pegado en el Facebook y en el. Él es feliz de que usted le pique. Ay, este culto está más aburrido, yo me voy. Él es feliz de todo eso. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que usted vino a recibir una medicina que la va a necesitar esta semana, y él hará todo lo posible por robar la semilla, que es la palabra de Dios que usted necesita escuchar. Entonces él le mete pensamientos. Es el diablo que le mete pensamientos en su cabeza mientras usted me escucha a mí. Es el diablo que le mete pensamientos acerca de mí, pensamientos acerca de la iglesia. Y me da tanta tristeza de ver líderes o gente que lleva años en la iglesia que se sientan en una silla y en vez de recibir la palabra de Dios con corazón sano, la mente les traiciona y el diablo está ahí metiendo cizaña, metiendo mentira. Y llevas años de no crecer porque le estás creyendo las mentiras al diablo. Y no te has dado cuenta que llevas 20 años en una ignorancia espiritual y solo vives el evangelio de emociones, pero no te vas a la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste la palabra? ¿Te la comiste? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un estudio profundo de las escrituras? No. Y el enemigo ahí nos trae por la ignorancia. Wow. Ya termino con esto. Diga, voy a resistir. Diga fuerte, voy a resistir. ¿Cómo, pastor? Con la palabra. Con la palabra. Ya no más fuera. Vete, Satanás. ¿Y por qué me voy a ir? A ver, ¿por qué me voy a ir? Yo sé por qué te vas a ir. Porque escrito está: por su llaga fui curado. Porque escrito está: para mi casa y yo serviremos al Señor. Porque escrito está: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque escrito está: ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo me podrán separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando usted ora palabra, el diablo empieza a temblar. Cuando usted ora palabra, los demonios empiezan a temblar. Pero no es solamente lo que se dice, es quién lo está diciendo. Porque cuando hay un cristiano parado firme en la fe, la palabra que sale de su boca hará temblar al enemigo. Levante su mano. Yo profetizo sobre su vida que este año usted va a estar parado no sobre un pastor, no va a estar parado sobre una iglesia. Usted va a estar parado y firme en la fe en Jesucristo, y desde ese lugar de autoridad usted le va a decir a ese diablo que es como león: vete, Satanás, porque escrito está. Yo quiero que digamos esa frase con autoridad. 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos. Más fuerte.
Termina diciendo esto, versículo 9: resistan a él estando firmes en la fe. Me encanta esto. Sabiendo que los mismos sufrimientos se van. Esta palabra es la misma que Jesucristo usó en la cruz cuando dijo telesteo, hecho está, se tiene que cumplir. Y a mí me bendijo mucho porque dice, los mismos sufrimientos se van cumpliendo. Es decir, es algo que tiene que pasar. No me digas esto. Sí, tienen que pasar los sufrimientos. Tienen que pasar. Y tú no eres el único. Solo a mí y al chavo le pasa, pastor. Pero el chavo ya se murió y quedé yo solo, pastor. No, el apóstol Pedro dice, todo lo que es epiteleo, perdón, todo lo que estás viviendo es algo que se tiene que llevar a cabo, pero no se tiene que llevar a cabo solamente contigo. Haga así. Hay gente que está sufriendo más que tú por la causa de Cristo. ¿Sabe? Un gran predicador tuvo un sueño hace muchos años atrás. Gracias a Dios fue un sueño y él lo menciona. Dice que se soñó con dos cristianos que murieron el primer siglo después de Cristo. Él soñó que llegó al cielo y llegó al cielo. ¿Y tú cómo moriste?, le preguntó el otro. No, pues yo morí por causas naturales. Wow. ¿Y tú cómo moriste? ¿Cómo llegaste aquí al cielo? Y el cristiano del primer siglo le dijo, yo morí enclavado en una estaca. Mientras todos los ojos de la ciudad me miraban y todos mis intestinos por dentro se me destrozaron, porque fui clavado en una estaca por ser cristiano. Y el otro, ¿y tú por qué? ¿Cómo moriste? Y el otro le dijo, yo morí porque me metieron en un caldero con aceite hirviendo y morí quemado todo mi cuerpo frente a la burla de toda la gente. Y ellos le preguntaron a él, ¿y tú qué precio has pagado por Jesucristo? Y en ese momento él se despertó. Gracias a Dios se despertó en ese momento. Pero a mí me dejó mucho al escuchar esto, porque lo que sufrieron nuestros hermanos que nos antecedieron no fueron sufrimientos por su testarudez, sino fueron sufrimientos por su obediencia. La iglesia de hoy sufre por su necedad. La iglesia de antes sufría por su obediencia. Y tenemos al mismo Salvador. Pero el apóstol Pedro termina diciendo esto: y él mismo, cuando hayan padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, alguien diga solo por su gracia, quien los llamó a su eterna, hay una gloria eterna que te está esperando en Cristo, a su gloria eterna en Cristo Jesús. Él mismo, levante la mano y diga, él mismo lo restaurará. Levante sus manitas, diga, yo recibo esa palabra. Él te restaurará, Él te afirmará, Él te fortalecerá y te establecerá. Alguien reciba esta palabra. Tu crisis temporal no se compara con el esplendor de la gloria eterna que Dios ha preparado para ti. Tu crisis temporal no se compara con el esplendor de la gloria eterna que Dios ha preparado para ti. Ponte de pie, dale un aplauso al Señor. Tu crisis temporal no se compara con el esplendor de la gloria eterna. Si alguien recibe esa palabra, vamos, recíbala. Mi crisis temporal no se compara con el esplendor de la gloria eterna que Dios ha preparado para mí. Y escúchenme, le pido que no abandone el edificio a menos que haya una emergencia, super emergencia, porque voy a orar por usted. Y luego dice, él mismo lo restaurará. Y diga, restaurar. ¿Qué oficio tenía Pedro? Él era pescador. Y un pescador, que hacía con las redes, las remendaba. Ponme lo que significa la palabra restaurar. Catartizo.
Juan y Jacobo fueron encontrados por Jesucristo. Ellos estaban remendando, estaban haciendo catarciso con sus redes. Y viene Pedro y dice, porque él era pescador y conocía lo de las redes, y él ahora le dice a la iglesia y nos dice a nosotros: ustedes son esa red que ha sido rota por la vida, pero Él mismo te va a coser de nuevo. Con sus manos te va a hacer de nuevo. Significa ser apto, completar, construir, perfeccionar, perfectamente, preparar, remendar, restaurar, unir. Por eso yo he orado para que Grace Español no sea presa fácil del enemigo. Y no seremos presa fácil cuando estemos bien ubicados, bien enfocados y bien afirmados.